eso, vamos a ir pidiendo turno, ¿vale? Vamos a apuntarnos y vamos dando la palabra para que... Yo, para mí, habéis dejado uno de los colaboradores de estos mangantes por el camino, que para mí es tan culpable como los bancos, que son los notarios, que antes nosotros le pagábamos para que nos dijera realmente lo que estábamos firmando. Que se lo olvida y además, que años de rosita de esto y siguen todavía cometiendo traperías, cuando se están liquidando hipotecas, haciendo pagar los gastos de cancelación cuando le pertenecen al banco. En fin, a mí y a esta gente no le están pidiendo responsabilidad de ningún tipo. Ahí hay una defensa que tienen los notarios dentro del escenario, que hacían, bueno, era el siguiente, la hipoteca, el siguiente, llegaba allí y te leía el tipo de interés. Venga, va, os han dado toda la información y tú, loco, porque te dieran tu casa nueva, firmaba lo que fuera, ¿vale? Que están aportando muchas, porque en este tema, cuando se reclama una cláusula y nos dicen que no, yo recomiendo siempre ir al Banco de España, ¿vale? Y hacer una queja en el Banco de España. ¿Para qué? Para que requiera la entidad financiera y aporte toda la documentación previa que hay firmada. Y te sorprenderás que en muchos casos hay oferta vinculante firmada. Y entonces eso le exonera al notario de mucha responsabilidad. ¿Vale? Pero aunque sea mentira. Lo que yo te digo es que el notario realmente lo estamos pagando nosotros para que no. Cuando estamos escriturando. Ahora ya lo han requerido, ahora ya lo han puesto en las últimas modificaciones que hay. Estamos pagando nosotros mismamente para lo que hemos dicho, cualquier persona para que dé fe. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes el problema o la problemática que hay con los notarios? Los notarios se han sobreestimado con tantas cosas, con el precio de la vivienda, con muchas cosas en este país. Los notarios, que es que aquí había una sobreestimación de lo que es un notario. Yo voy a decir además lo que dice la ley, que no es que lo diga yo. El notario es un fedatario público. Eso es lo que dice la ley. Es decir, que te eleva cosas de privado, te lo eleva a público. Ya está. Eso es lo que es un notario, que la verdad que choca, ¿no? Porque dices, bueno, un notario, tal, y cobran una auténtica animalada, ¿no? Y dices, pues nada más que por elevado a público. Pues por elevado a público. ¿Y el registrado por qué cobra? Por registrar. O sea, es que es alucinante, pero es así, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre con yo soy muy crítico con este tema, pero yo soy muy crítico no solo con los notarios, sino que los notarios deberían de tener cierto apoyo y ciertas cosas. Es decir, yo di una conferencia con el magistrado titular de instrucción número 7 de Málaga, ¿vale? Di una conferencia en el Colegio de Abogados. Y hubo una chica en la conferencia que estuvo muy acertada y le hizo una pregunta al juez y le dijo, bueno, pero señoría, vamos a ver, y entonces ¿y quién nos defiende a nosotros? Porque claro, si están diciendo ustedes aquí que todo es muy complicado, que esto, que lo otro, que pitos que flota, y si nosotros no nos enterábamos, ¿quién nos defendía a nosotros? La chica muy bien, una pregunta además muy certera. Y entonces pues el juez se puso allí claro, pues el juez también, como digo yo, como el otro es fedatario público, ¿no? Pues este es el juez que dicta sentencias, ¿no? Y él se puso a charlar sobre su libro y dijo sus cosas que también me parecen muy bien, ¿no? Como, bueno, pues sabes, la ley, esto, pim, pam, pam, pam. Y yo es que escuchaba, pero como el que escucha llover, porque realmente ahí donde está la clave. Yo le dije, señoría, yo le voy a poner un ejemplo. Yo voy a intentar responderle a usted con una pregunta. Digo, si yo me presentase mañana, entrase por el tribunal de su juzgado y me estuviese acusando usted de un delito de asesinato en primer grado, ¿vale? Y yo dijese que yo soy aquí el más máquina del mundo y que aquí ni abogado ni procurador, que me defiendo yo solito, que yo sé mucho, ¿qué me diría usted? ¿Qué dice la ley? Me dice, no, es un delito grave, tiene usted obligación de estar representado por un abogado del procurador, porque se enfrenta a 30 años de prisión, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije al juez, ¿y entonces qué hacemos con las personas que cuando firman una hipoteca se están enfrentando a 40 años de su vida, macho, con un desconocimiento total, ¿sabes? Y las dejamos ir en un páramo a los 40 años siguientes de su vida? ¿Adivinad cuál fue la respuesta del juez? Ninguna. No tenía respuesta. No hay respuesta para eso. Porque ahí es donde radica la estafa. La estafa radica en el desconocimiento de las personas.
Entonces, ¿cómo vamos a informar? ¿Cómo voy a poner yo un guardián de los consumidores en la notaría que se llame economista o que se llame lo que sea y que esté obligadamente pagado igual que un abogado, un procurador de oficio cuando alguien no tiene recursos para defenderse a sí mismo y que esté ahí representado por una persona que pague el Estado 50, 100 euros, 150 euros de minuta del Estado para que le explique a ese señor cómo tiene que ser la escritura y qué es lo que se está enfrentando a 40 años de lo que está firmando? Ahí está el problema, ahí radica el problema, pero esto está orquestado, no es casual, está orquestado, porque antes las escrituras hipotecarias eran de 6 folios. Yo invito que tengo además escrituras de hace 20, 30 años, os invito que veáis las escrituras de hace 30 años. Tipo de interés, plazo, pim pam, y tú cogías con tu calculadora y casi calculabas tu hipoteca. Si tenéis narices a explicarme 3 párrafos de vuestras hipotecas, os invito a comer mañana, ¿vale? Entonces, eso es casual, es casual. No, es que está diseñado para que no se enteren ni ellos mismos. Mirad, yo, que no es ninguna broma, os voy a decir, yo conseguí hablar con un señor por el tema de la plataforma afectada por la hipoteca a nivel internacional y tal, que trabajaba diseñando productos derivados, ¿vale?, en Wall Street. Él me dijo que ni él sabía las fórmulas que creaban. Es que ni ellos sabían resolver aquello. Pero que ahí es donde radicaba la grandeza del tema. Porque claro, si ni él lo entendía, ¿quién puñeta lo iba a entender? Sin embargo, dice, allí fluían los capitales y nosotros sacamos un derivado de no sé qué, aunque no lo entendía ni su madre, allí afluían 100 o 200 mil millones de euros. Sí, exacto. Y ahí es donde radica, es decir, para tú engañar, necesitas generar o una ilusión o una distracción. Es decir, o las dos cosas, pero tú no puedes engañar a alguien, que Mark Twain decía, tú puedes engañar a alguien, te puedes engañar a muchos durante algún tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo, ¿verdad? Pues eso ellos lo saben perfectamente. Y por eso que lo saben, tienen que complicar las cosas y hacerlas muy difíciles para que ninguno nos enteremos, ni ellos mismos. Y es así. Y si el Banco de España sabe el problema que hay, ¿por qué no obliga al banco a renovar la hipoteca o hacer lo que tenga que hacer o devolver los dineros? Vamos pidiendo por favor el turno, ¿vale? Que si no se puede complicar un poco. Oye, José. Vamos a ver, yo echaba los papeles para... Un segundo. Que vamos por turno. A ver, para Fernando. Desde la Oficina de Rescate Ciudadano tenemos constancia que las entidades bancarias pues, han contratado a empresas externas para que recalculen la devolución de las cláusulas suelo. Son comerciales que a través del cuadro de amortización lo que están haciendo es sacando las cantidades a devolver. Entonces, ¿de qué forma podemos saber la cuantía que las entidades bancarias tienen que devolver al consumidor? A ver, aquí es donde está también el tema, porque el compañero antes había explicado que efectivamente cuando el Real Decreto es un arma de doble filo, ¿vale? La realidad es esa, o bueno, como yo lo veo, es que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque efectivamente todo el mundo debería utilizar de reclamar, por lo menos para ver si el banco extrajudicialmente y de buena manera se aviene a manera y, oye, resolvemos el tema, pues todo fantástico, ¿no? Pero además hay una serie de consideraciones en el Real Decreto, que son el tema de las costas, fundamentales, ¿vale? Que lo apuntaba Sergio. El tema de las costas, ¿qué es lo que dice el Real Decreto? Mire usted, si a usted el banco le hace una propuesta de liquidación, ¿vale? Y esa propuesta de liquidación después resulta que está por debajo de lo que deberían de devolverle y usted acaba demandando al banco y puede demostrarlo, que el banco le ofreció eso, y eso no, por eso muchos bancos además no están dando por escrito. Si te dicen, tienes 15 días para pasar por aquí, si no esto desaparece. Amigos, claro, porque después cuando vayamos a los juzgados, ¿vale? Que es lo que hay que hacer, evidentemente, si vamos y demostramos que el banco nos ofreció por debajo, encima le ganamos las costas automáticamente, por ley. Entonces, oye, pues entonces está muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar muy vivo y como sea conseguir ese papel. Si tú me estás ofreciendo algo, hay que conseguir una copia de ese papel, ¿vale? Porque eso después es lo que nos va a servir a nosotros de arma. Eso por un lado. Después, por otro lado, está el desconocimiento de los cálculos financieros. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Claro, la gente normal, en su desesperación, muchas personas
que tienen problemas de recursos económicos, etcétera, etcétera, y no pueden a lo mejor afrontar pago de un profesional. Por eso hablaba yo antes del turno de oficio también del colegio economista, y si hay un turno de oficio del colegio de abogados, ¿por qué no lo puede haber del colegio economista? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas personas, ¿vale?, se están intentando calcular por su cuenta normal, agarrarse un clavador con una calculadora e intentar ver cuánto le deben y tal. Olvidar este tema, ¿vale? Porque es que es contraproducente. ¿Cuál es el problema? El problema es que no solo el cálculo financiero ya de por sí es complejo, porque hay una fórmula, ¿vale?, que se llaman de amortización de interés compuesto, no lineal, ¿vale? Método de amortización de interés compuesto, es decir, un cálculo financiero complejo en el cual hay diferentes sistemas de amortización, que es el constante, por ejemplo el francés, el suizo, que es el progresivo, el de cuota progresiva, tenemos varios métodos de tal. Después además tenemos que hay hipotecas que han tenido un periodo fijo de 12 meses, otras de 36 meses, otras de 6, ¿vale? No es lo mismo. Hay hipotecas que han tenido vinculación, es decir, que si tenían nómina o lo que sea, variaba el tipo de interés también. Un montón de cosas que, claro, para una persona, además, ya con una cultura financiera básica, pues aún así se le hace eso casi imposible, ¿vale? Porque ya los economistas y la gente que estamos especializados en el bancario se nos hace a veces complicado, pues imaginaros, yo había informes periciales, que de hecho encargados por el despacho de Sergio, que he llegado a tardar hasta 6 horas en hacerlo, ¿vale? Y yo tengo experiencia. Es lo que te digo. Las aplicaciones te van a calcular lo que te van a calcular, ¿vale? Es decir, te van a calcular algo que no es la realidad de tu hipoteca. Te van a calcular algo, pero ya te digo, algo que se aproximará, pero que nunca va a ser la realidad de tu hipoteca, porque hay un montón de consideraciones, a menos que tengas, eso sí, si tú me dices que tiene una calculadora como la que tenemos en el Consejo General del Colegio de Economistas y tal, que son calculadoras muy potentes y que las utilizamos para trabajar, evidentemente, ahí evidentemente te acercas prácticamente, bueno, te hablo 100 euros arriba o abajo, ¿vale? Porque sí que toman en consideración un montón de parámetros que no valen, pero aún así hay que hacer un análisis. O sea, aún así es que la calculadora te podrá calcular, pero si tú no sabes utilizar la calculadora, ojo, que si no sabes hacer un análisis de tu escritura, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos estamos jugando mucho dinero, ¿vale? Entonces, entiendo yo que cuando nos jugamos tanto dinero y además visto y aprendiendo lo que hemos aprendido, ¿no?, de esta experiencia, de estos 7, 8 años que llevamos luchando contra un gigante y un monstruo que es el sector financiero, ¿vale? Si hemos aprendido algo es que tenemos que hilar muy fino. Tenemos que plantarle cara, pero no a lo bruto. O sea, a lo bruto también, ¿eh? Oye, a mí me gusta meterme en las sucursales y a mí me tienen que sacar rastra. Pero, dicho de paso, ¿vale? Pero que tenemos que hilar fino cuando juguemos con nuestras cartas, digamos, legales, económicas, ¿vale? Cuando vayamos con tal, ahí sí hay que hilar muy fino. ¿Por qué? Porque si después nos pilla el banco a nosotros en un renuncio, joder, encima de que nos han estado torturando, machacando y tal, nos equivocamos nosotros y encima los perjudicados otra vez, como siempre los nosotros. Entonces, vamos a hacer un cálculo, nosotros estamos haciendo cálculos en nuestro despacho, por ejemplo, incluso a gente que tiene tal, y hemos firmado convenios con plataformas también, y tal, a 50 euros el cálculo. Un informe de tal, a ver, no es un informe pericial, porque eso ya es un informe que tiene que ir firmado para una sala, para hacer una asistencia en juicio, etcétera, etcétera, pero es un cálculo, y os digo que al céntimo, ¿vale? Hay un punto importante que yo sí que os recomiendo, ¿vale? Ya que estamos en el escenario que estamos, estáis hablando de mucho dinero, el ahorro puede ser interesante, yo sí que os animo a, ya que no tenemos la cautela los españoles, ¿por qué existe el notario? El notario existe porque no nos fiamos de nosotros mismos. En Inglaterra no existe el notario es el de correos, el que da fe pública. Sí, sí, los ingleses aquí alucinan cuando vienen y dicen, no, es que tiene que haber un notario y un registro para ver lo que se ha firmado. Pues esto es lo que el latino. Pero tenemos el defecto, que somos muy listos, todos los españoles, y cuando llegamos a un supuesto no nos queremos gastar 100 euros de un profesional que me revise lo que me dan firmar. Y ese es un fallo. ¿Por qué? Porque yo se lo digo a mucha gente que viene al despacho, dice, no, esto que vale llegar al juicio tal, son 7.000 euros. Imagínate resolver una compraventa. Y dice, y si hubiera venido antes, 150. Y me dice, ¿y esto por qué? Y digo, ¿por qué no me diste antes? Si hubiera venido antes, si hubiera dicho ese contrato, no se puede firmar. Luego no te va a pagar, te hubiera dicho nada más leerlo. Pero claro, esto en este sistema, ¿vale? Que ya que el banco nos quiere, yo os animo a que os asesoréis.
No que contratar con nosotros ni con nadie, pero sí que os asesoréis. Y las propuestas económicas, estamos hablando de mucho dinero. El banco siempre va a tirar hacia abajo. Tened en cuenta que el banco al que está llamando está premiado por quitarte dinero. Claro. El director, el de la sucursal, la otra está premiado por si le tengo que dar 10.000 euros, si le das 8, tú te llevas 200. Es que se me olvidó A un partir de detalle. aquí es lo que os animo que este error que hemos cometido al contratar no la tengamos a la hora de resolver el problema y de reclamar nuestros derechos, ¿vale? Asesoraros. Perdonad porque hay una parte de la respuesta a la pregunta que no se la he hecho, porque el tema de las intermediarias, ¿vale? O sea, de las intermediarias, en verdad son auditorías que están contratando los bancos, KPN, PricewaterhouseCoopers, es decir, las de siempre, además, por cierto, las que copan el 80% del mercado, ¿vale? Las Big Four, efectivamente, es decir, los mismos de siempre. Esas auditoras, que por cierto son las que diseñan después los rescates bancarios, es decir, que todo está muy conectadito, que no es algo que sea casual. Entonces, esos mismos que diseñan después los rescates bancarios, que le hacen todos estos trabajitos a los bancos, la auditoría, diciendo, como por ejemplo dijeron de Bankia, un día antes de salir a bolsa, que valía la acción de Bankia 20 euros, me parece que era, ¿no? O 20 y tantos euros, y al día siguiente no valía ni céntimo. ¿Vale? Esos mismos son los que están haciendo ahora la auditoría para devolveros el dinero de las cláusulas suelo, ¿vale? Que no quiero que perdamos de referencia a qué es lo que hay ahí. Entonces, ¿esa gente qué incentivo tiene? ¿A devolveros el dinero? Estamos en que no, es decir, es que está todo conectado además. Es decir, si ellos le hacen ahorrar dinero al banco, el banco después ellos les paga primas, pues ya lo tenéis ahí, ¿vale? Benjamín. Estoy esperando la macrodemanda, como mucha gente que saldrá, no sabe cuándo, como tanta. La apelación, creo ya, ¿no? Sí, la apelación provincial y tal. Iba a preguntar algo, medio me lo habéis respondido, porque he escuchado varias versiones. ¿A cuánto está el interés de demora? ¿Cuál se tiene que pagar? Yo he escuchado dos versiones y... Máximo 3 veces el interés de demora o los intereses legales del dinero. ¿Vale? Son dos cosas. Vamos a centrar una cosa. Los intereses de demora, que son abusivos, que hemos estado hablando, que máximo se tasan 3 veces. Yo cobre lo que me... Eso, son los intereses legales que te tendrían que aplicar. 2,5 el valor del dinero. No. A ver, yo digo lo que estoy penitando para los juzgados, ¿vale? Porque esto hay muchas maneras de verlo, como todo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si tú me dices ahora a mí que tú eres un ávido, expertísimo, inversor en bolsa, y que tú con 5.000 euros, como Jesucristo, los panes y los peces, y como Bárcenas, el dinero en Suiza, que eres capaz de generar de 5.000 euros 50 millones de euros, ¿vale? Por poner, el amigo Bárcenas, que es un emprendedor, que eso para él es pan comido, pues imaginaos que Bárcenas mira ahora a mí y dice, mira, yo tenía una cláusula suelo, y resulta que me han estado cobrando y tal, fíjate, pues yo le digo a Bárcenas, pues macho, a ti te sale esto 10.000 a devolver. Y me dice, no, oye, claro, mira tú lo que hago yo con 5.000 euros, que yo te hago 50 millones con 5.000 euros. Hostia, pues a lo mejor, en vez de tomar el interés legal del dinero, me interesa hacerle un estudio a ese tipo de cuánto es el lucro cesante según cómo él maneja el dinero. Porque la ley no dice que es que te tengan que devolver el interés legal del dinero. La ley dice que si hay un lucro cesante, y el lucro cesante es objetivo, se puede tasar y es demostrable, tienen que pagarme. Y a lo mejor, oye, el lucro cesante en vez de ser el tipo de interés, pues lo tasamos en otras cosas, ¿vale? Entonces, dicho esto, claro, en la misma escenario, en los tipos de interés legales, hay muchas maneras de verlo. ¿Cuándo empieza a deberte el banco a ti el dinero? Una vez que se queda con un dinero que no es tuyo. Es decir, si en el 2000 me aceptaba la cláusula suelo, ¿verdad? Y tú me cobraste en la cuota número 1 del año 2000 30 euros de más, pues esos 30 euros han estado produciendo hasta el día de hoy, ¿no? Supuestamente, intereses. Han estado generando, devengando intereses hasta el día de hoy. ¿Es lo mismo que la cuota, los 30 euros que me cobraste de más la cuota del año 2011? ¿Ha generado lo mismo? No. Pero claro, si tú coges todo el importe del dinero y haces, como digo yo, una cuenta a la vieja, ¿no? Y a la lineal tanto, pues ya estás perdiendo mucho dinero. ¿Yo qué es lo que hago? Hombre, no cojo a periodos mensuales, porque ya sería algo demencial, ¿no? Es demasiado. Pero sí que hago un estudio anual y le argumento al juez y le digo, señoría, mire usted, le estoy regalando dinero al banco. Fíjate si somos bondadosos, que mi cliente ha decidido regalarle dinero al banco. Y es de la siguiente manera.
Lo del 1 de enero no te lo cobro, lo del 1 de febrero tampoco te lo cobro, lo del 1 de marzo. Ahora, te cobro el 31 de diciembre sobre el total, ¿vale? Que me has devengado este año, te empiezo a cobrar del 31 de diciembre en adelante sobre el total, que creo que eso está más que justificado legalmente. Y entonces por periodos anuales, ¿vale? Devengará unos tipos de interés legal del dinero. Bueno, eso es así. A mí el representante de Adicae me dijo taxativamente, seguro, no escuché en nadie más. Perdón, me dijo él. Está bien, está bien. 2,5 el valor del dinero en el momento en que se... Eso es lo que me dijo. Y no escuchen más cosas por ahí por internet que se dicen muchas cosas. Yo eso, vamos. Claro, pero es que yo no hago la versión de todos los colores y de todos los actores. A ver, yo no me gusta hablar mal de ningún compañero, a diferencia de los compañeros de Adicae. A mí me gusta, de verdad, es decir, cada uno tiene su visión, ellos son como son, yo lo respeto, ¿vale? Pero, bueno, las asociaciones que van buscando dinero en cuotas y que después tienen unas subvenciones públicas siempre me hacen que pensar. Y entonces, dicho esto, él podrá decir también lo que le estime oportuno, ¿vale? Igual que dicen otras cosas, ¿vale? Pero la realidad es que yo soy perito judicial, que llevo muchos años batiéndome el cobre en los juzgados, y que si hay un lucro cesante y que es demostrable, tú lo puedes reclamar. Eso yo hasta ahí te digo que me parto la cara con el de Adicae, con quien tú quieras, porque eso es la ley, ¿vale? Otra cosa es que él tenga otra visión de cómo están reclamando, es decir, por ejemplo, también si los de Adicae hubiesen sido un poco inteligentes, con perdón, ¿vale? Jamás hubiesen planteado demandas colectivas. Te lo digo también así entre nosotros, ¿vale? Jamás. De manual. Jamás en la vida. Jamás. Si no, a las pruebas me remito. Es decir, personas que ya han recuperado su dinero, hace muchos años, y sin embargo, los señores que se emitieron una demanda colectiva de Adicae, que va a ser casi eterna, ¿vale? Por eso te digo. Es decir, que oye, que yo entiendo de verdad a los señores de Adicae, que ellos también hacen sus luchas, harán sus cosas y tal, pero también vamos a poner las cosas, ya te digo, todo en su justa medida y en su justa balance. No, es más fácil. ¿Cómo tiene el banco, tiene obligación de pagarte de alguna manera o puede amortizarte el préstamo, pagarte como le salga la nariz? Cuando ya por fin hace una sentencia de que te tiene que pagar. Ya, la sentencia, la ejecución... La sentencia te determinará, depende de lo que diga la sentencia, lo que haya pedido en la demanda. Supongo que será el reintegro de las cantidades cobradas de más, la declaración de nulidad y el reintegro. El ingreso en cuenta... No, es que supongo que habrá pedido que se declare la nulidad y el efecto inmediato es que se recalculen los intereses aplicándole correctamente sin la aplicación del índice de estabilización. Pero me creo que me van a dar 40.000 euros o me van a amortizar parte del préstamo. No, te tienen que dar dinero. Eso es una condena, eso es diferente. Te van a devolver el dinero. Te van a devolver el dinero fijo. Cuando se recae. Lo que no sé es a qué le condenará al banco el juez. En función de lo que haya pedido, si es el interés legal del dinero al 2,5, sí que va a reconocer a favor tuya un dinero. Le van a dar 20 días para que lo pague. Y seguramente, no sé si lo recurrirán o no lo recurrirán, ¿vale? Tú podrás pedir por la ejecución provisional si la recurren o en el plazo de 20 días te lo tendrán que hacer en efectivo, 20 días hábiles desde la notificación de la sentencia a la entidad financiera, ¿vale? Pero se reconoce, a no ser que haya dicho tu letrado que ¿llevabais informe pericial o no llevabais informe pericial? Es que puede ser que te lo haya pedido en ejecución de sentencia. El cálculo individualizado de cada uno de los créditos, la cantidad que les tienen que pagar, ¿vale? Pero sí, te tienen que reconocer un dinero, si viene bien reconocido, te tienen que pagar en efectivo y el banco no puede elegir, tiene que devolverte el dinero. La versión de Adicae también en este caso, el banco puede pagar como él quiera, eso es lo que dijo literalmente. Que te lo puede compensar, ¿no? O darte del dinero, tal. No, ellos lo que me van a decir es un derecho de compensación. ¿Cómo? Yo entiendo que no, ¿eh? Las veces que he ganado las veces que hemos ganado, ¿vale? No nos han pagado dinero, ¿eh? Yo soy muy crítico con eso, es decir, a eso me parece casi, si me apura, un delito de apropiación. Yo entiendo que también, ¿eh? Yo creo que el banco no puede coger y disponer, él tiene que devolverte el dinero. Tú no eres tonto y tú puedes gastarte el dinero donde tú quieras. Una vez que hay una sentencia firme y dice que se han apropiado, que hay un dinero que te tienen que devolver, ese dinero ya no es del banco.
Exacto. Entonces, si ese dinero ya no es del banco por sentencia judicial y yo me apropio de ese dinero y hago con ese dinero lo que me sale a mí de mis narices, entiendo yo que para eso hay un delito tipificado en el Código Penal que se llama apropiación indebida. Pero no deja de tener gracia. Yo voy a una charla como esta y lo que un día era blanco ahora es negro. Yo estoy alucinando. Lo que tienes que esperar es la sentencia. Sí, claro. A ver, Ahora ya lo único que tienes que hacer, todo lo que oyes, no se va a aplicar, depende si está pendiente de la sentencia, pero ya es un marco de juego totalmente diferente al que has tenido tú durante el procedimiento. claro. Y eso es lo que ha pasado. Vamos a ir avanzando. Vale. Mucha gente. Hay Y alguien- levantando la mano voy apuntando, estas cosas ahí. ¿Lo por allí? Mira, yo, el tema de si no te contestan pasado el plazo de los 3 meses que vienen, si no te contestan, ¿Qué tienes que hacer? Yo Es pondría la demanda o pediría al Banco de España una queja. Pondría una queja al Banco de España, ¿para qué? Para requerirle la documentación que tiene aportada y justificada de la oferta vinculante, la explicación de tipos. es que tengo, bueno, lo digo bien, y después tengo una liquidación de hipoteca. Me han contestado de dos reclamaciones el mismo día, a la misma hora, al mismo hora. Me han contestado de una y ayer cumplió el plazo de la otra. No me han contestado. Yo esperaría y planteaba al Banco de España y luego pondría una demanda de las dos hipotecas. Pero ¿sabes seguro si las dos tienen cláusula suelo? Me han dicho que ellos mismos. Ah, yo mismo. ¿Ellos te han llamado o no les has puesto tú la demanda? ¿Te llamaron ellos o le presentaste tú directamente la reclamación? Yo feliz, la puse ahí en el nombre directamente. Vale. ¿Y te han contestado la primera, por escrito o por teléfono? ¿Y qué te ¿Qué han dicho? banco, ¿Que te van a devolver? Nada, ¿Que te van a devolver o no te van a devolver? Después del 2006 llevo... ¿Pero te van a devolver en la que te han contestado? ¿Qué te han dicho? ¿Que es IRPH o...? Y la cláusula es legal, pero para quedar bien con los clientes, la vamos a avisar. Sí, Somos tan buenos que Sí, sí. no tenemos por qué, pero... Es que Yo soy pero te ofrece dinero. Pero ojo, Ojo al dinero. ojo porque Banco Mare Nostrum lo que tiene es lo siguiente, lo explico. Banco Mare Nostrum sacó unas hipotecas, ¿vale? Que eran con cláusula suelo e IRPH de cajas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa hipoteca? Para que os hagáis una idea, el otro día peditamos una, ¿te acuerdas? 26.000 euros una hipoteca de 80.000, ¿eh? 26.000 en daño. Ah, mira. Es que échale mandanga, o sea, de 80.000 euros, macho, en unos cuantos años que te genere 26.000 euros en daño, es que tiene muchas narices el asunto, ¿eh? Bueno, Yo te recomiendo Resulta- que... que esas hipotecas, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué os están ofreciendo muy poco? Porque ellos se están agarrando a lo siguiente, ellos te cogen y te hacen un cálculo, claro, de la cláusula suelo con IRPH, con el IRPH. Entonces, claro, el IRPH, pues, con los diferenciales de la cláusula suelo que ya hayas tenido, decía, a lo mejor tiene una cláusula suelo, ¿qué te digo yo? Del 4, ¿vale? Y claro, hay un puntillo en algunos casos de diferencial y eso es por lo que te están pagando, por esos pequeños diferenciales, ¿vale? De entre el 3 y el 4 a lo mejor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si tuvieses tenido un Euribor y no hubieses tenido un IRPH, los diferenciales son de 3, de 3,5 en algunos. Ahora mismo estaríamos hablando casi del 4 de diferenciales, es decir, actualmente, ¿vale? Entonces, imagínate si hay recorrido ahí y si hay dinero ahí. Por eso te pueden estar ofreciendo, claro, que te devuelven lo que es la cláusula suelo sobre el IRPH y que te cambian, que es lo que están haciendo, porque le están poniendo el caramelito a la gente y además te cambian el IRPH por el Euribor, por lo cual va a estar mucho mejor. ¿Vale? Yo cuando yo le pedí toda Eso. ya en los últimos meses me viene cambiado a... Estamos. Y eso es lo que están dando. Entonces yo le estoy Te la diciendo a cambian. todo el mundo que demande el IRPH. Yo presentaba la demanda. ¿Te la han Demanda. cambiado directamente? Sí, claro, Ya, por eso te digo, o sea, ahí más yo lo he claro. visto que te lo mantengo. Sí, sí, lo No, están haciendo, lo están te haciendo. lo digo porque tienes una demanda como Claro. la teoría de los actos propios. Si es que además ellos mismos se han delatado. Es que tienes la teoría de los actos propios de la entidad financiera. Yo en este caso haría números y presentaba una demanda. Claro. Y reclamaba al máximo. Una tomadura de pelo. Yo reclamé al Banco de España y me dijo que yo tenía razón. Entonces, si yo tengo razón, ¿por qué el banco no me devuelve el dinero? Porque el Banco de España es un órgano consultivo y no Bien. obligatorio. Y esta es la última carta que recibí a la cuestión de 15 o 20 días. ¿Y el Ya banco qué te hizo? Lo que usted ha dicho.
Ya miraremos si está bien o Tiene que esperar. Ellos lo que, eso estará, esa carta me parece que va a estar dentro del procedimiento que se han establecido los bancos, que es, oiga, que he recibido su carta, ya le contestaré. ¿Sí? Ese es el protocolo que han establecido en la mayoría de las comunidades. Esta fue la última que recibí, que ya le metió la carta la última vez por conocerlo con los municipales. Porque no me Tiene obra querían, social, ¿no? porque no me querían recoger los papeles. también. Por cierto, tiene obra social, pero es que me gusta... Lo que te está diciendo en esta carta al banco es que ya están cumpliendo el Real Decreto, han creado un protocolo. El protocolo consiste en recepción de su carta, se lo traslado al departamento correspondiente y ya le contestaré. Eso es lo que ha dicho el banco. Y ahora tiene 3 meses para hacerte una propuesta. ¿Pero desde qué fecha? Desde la que tú presentaste la reclamación. Esta es simplemente decir, usted lo vamos a mirar. Con mucho Perdone, yo le metí primero una en enero, luego en febrero. Da igual, es que son entonces yo tengo 3 meses a partir de que yo recibí esta. De la primera. De la primera. De la primera que usted presentó. Es que por mucho... Ya cumplió. Espera. Es que por mucho que nosotros reclamemos, y si nos han dicho que no, es que no. Es decir, no porque presente 500 cartas, me van a contestar 500 veces. Entonces, si ya he presentado una, el protocolo lo que te dice es, el Real Decreto lo que te dice es, oye, lo tramitaremos y te contestaremos. Y es lo que han hecho, te han contestado esta carta, supongo que será la contestación a la carta inicial que usted presentó. Y las otras dos, lo normal es que si lo tienen correcto, es que digan, oiga, usted ya presentó en tal fecha y se está tramitando, y tiene su número de referencia. Eso es Y la cláusula me la quitaron. Claro. Me la quitaron, pero no me han devuelto ni un céntimo. Claro, Eso le cuesta más, que eso le cuesta un poquillo más. Eso le cuesta un poquillo Lo que más. pasa es que para reclamar tendrá que reclamarle judicialmente el dinero. O sea, Después hay otra cosa que deberían de tener... Entonces, ¿qué hago? Espero. espera, a que tienes que pasar los 3 meses y luego al Banco de España, no sé si ha hecho el trámite para pedir la documentación que se firmó pareja a la escritura de hipoteca. Ojo una cosa también y tener en cuenta una cosa, ¿vale? Porque en esto hay mucha confusión también y de hecho además yo he hecho la prueba. Cuando se presenta, hay 3 tipos de reclamaciones, ¿vale? O sea, 3 departamentos a los que normalmente te pueden dirigir para reclamar. Por la cláusula suelo, tú puedes ir con un papelito y a lo mejor dirigirte atención al cliente del banco, ¿vale? Que es lo que normalmente hacen en los bancos. ¿Qué es atención al cliente de los bancos? Un robot que tienen allí, ¿sabes? Un cacharro, un ordenador que cuando meten una propuesta le sale la carta estándar y te la mandan, ¿vale? Después está la reclamación a la Junta de Andalucía, ¿vale? Decía a consumo, a la OMIC, que esas sí que tienen obligación ya de hacerte una, claro, más formal, porque además eso genera estadística, tal, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene que llevar su curso. Y después está la que hemos dicho, la que es la del Real Decreto. Por eso hay que hacer referencia en el escrito cuando nosotros solicitamos a las medidas del Real Decreto del 2017, etcétera, etcétera. Porque si no el banco lo que puede hacer es dirigir la carta a su departamento de atención al cliente, que lo están haciendo mucho. ¿Para qué? Para despistarte. Ahora te llega una carta muy bonita del departamento de atención al cliente diciéndote qué tal y tú te piensas que eso es la respuesta del Real Decreto. Y no lo es. La respuesta del departamento de atención al cliente. Os lo digo porque además ya lo he comprobado con Unicaja. Y le hice las dos. Con el mismo cliente, le hice la reclamación de atención al cliente y me han llegado 2 diferentes. ¿Vale? Esto está siendo largo, ¿no? Porque hay muchas preguntas. Vamos a Bueno, mira, ver. yo compré un piso en el Romioso, que compré a medio y todo 550. Y me separé en abril del año pasado. Donde me dice, yo puedo reclamar todo lo que he pagado de mal. Porque esa persona compró mi parte del piso, llegamos a un acuerdo, me dio un dinero porque hace ya he contratado técnico para el piso. Depende de lo que pongan en el convenio de regulador y qué es lo que te compraste. En la escritura que hiciste una extinción de condominio, hiciste una liquidación de gananciales, como en el acuerdo de divorcio, ¿no? ¿Qué hicisteis? ¿Una liquidación de gananciales o y una extinción de condominio? Es que lo que hay que mirar es los términos en los cuales se reguló la compra del 50% de la copropiedad. ¿Pagaste mucho impuesto? ¿El 1% o el 8%? ¿Te suena? Pagaste poco impuesto. Si no te suena, pagaste poco. Yo llegué a un acuerdo y ella me dio 25.000 euros. ¿Cómo, perdón? Ella me dio 25.000 euros y se quedó con el piso, quedaba por pagar 120.000 euros. Yo tuve que pagar 15.000 euros. Yo entiendo que sí que tiene 7.000 euros de derecho impuestos. a pedir. Entre el abogado y 15.000 euros pagado yo. Bueno, pero eso es el abogado que cobra mucho. Eso Eso es el abogado. No, lo que yo te comento es, yo lo que haría ahí, entiendo que la carta la tendríais que remitir los dos.
porque en realidad es el 50%, pues son derechos anteriores. Claro que, por ejemplo, el mío se pagaba con 900 euros y después a partir de 2009 se le pagó 700 y poco. Yo digo que que lo que hemos pagado de mal, la mitad de la ella y la otra mitad de la mía. Sí, sí. ¿Qué tengo que firmar el conjunto? ¿Y el contrato sigue vivo? No, yo no salí de la hipoteca. A ti ¿Y te por hicieron qué una te renovación. saliste? O sea, Eso hay que pues mirarlo entonces hay que bien. mirarlo. Por eso te lo estaba preguntando. Por eso. Pero que la legislación divina. Es que si el contrato ya no está vigente, ¿vale? Hay un plazo prescriptivo. Y entonces hay que mirar también el plazo prescriptivo, etcétera, etcétera. No es lo mismo que si el contrato sigue vigente, es decir, si tu hipoteca sigue viva hoy. No, ya no sé. Bueno, es tarde ya, seguramente tenemos preguntas. En el ayuntamiento podéis pasar y os vamos a asesorar y os vamos a dar el teléfono de Fernando por si hay que hacer una consulta a él o de Sergio, a cualquiera que tenga problemas se lo puedo explicar. ¿Quieres hacer la pregunta? Mire, yo tengo una hipoteca variable al 50%. En caso de mortalidad de los dos, del cónyuge, de uno, el otro paga el 50%. Pero mi pregunta es, en caso de mortalidad de los dos, ¿mis hijos se quedan con esa hipoteca o cómo? Si muere uno, pagaréis el 50% y si y el otro seguirá pagando, entonces el otro Sí, pagará. eso lo tengo claro, pero en caso de mortalidad de los dos, ¿mis hijos se quedan con la hipoteca? Es que hay que ver el condicionamiento del seguro particular, en principio. Pero eso por eso le tienen seguro. Si tú tienes seguro de vida que cura, sí, ¿no? Seguro que he entendido, tú tienes la hipoteca. ¿Seguro que te obliga con la hipoteca? Pero te obliga un seguro no de vida, ¿eh? La vida la tienes que contratar. El único seguro obligatorio es de incendio. El de incendio, tienes que mirar. Ni siquiera el hogar. El único obligatorio por la ley hipotecaria es de incendio. Entonces, si no está asegurado legalmente, ojo, porque os digo, si tú no tienes un seguro FIAP, que se llama fallecimiento e invalidez permanente absoluta, que son normalmente los que se asocian a los productos bancarios y hipotecarios, ¿vale? Si no tienes ese FIAP y falleces, ojo, que no es eso de que yo solo pago la mitad, porque eso sería si vosotros sois deudores mancomunados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los bancos son muy listos y en cuanto firmas, deudores, hipotecantes, avalistas, allí todo el mundo solidario. Solidario, es decir, si no te trinco de ti, te trinco de ti y todos respondéis por la deuda total, ¿vale? Entonces, cuidado con eso también, ojo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar? El contrato. Claro, el contrato si es está ya asegurado o no. Y sobre todo cómo te tienes que morir. Eso no me importa. Es que te lo digo en serio, porque yo me pusieron una vez que le pregunté cómo me tenía que morir. Porque es que ya empecé a ver, el coche no podía ser, en deporte de contacto no podía ser, en la moto no podía ser, en caso de una riña no podía ser. Digo, que tengo 30 años. Digo, ¿qué quieres? ¿Que me muera de muerte natural? Digo, tío, era la única manera de que me pagaran, que me muriera de muerte natural. Se pone por cualquier causa, seguro. Si te pone eso, es una maravilla, ¿eh? Uf. Por cualquier causa, eso hay que guardarlo en un paño y renovarlo, ¿eh? Os voy a decir la realidad de los seguros privados igual que la realidad de las pensiones privadas. Y esto, yo ya advertí también de la realidad de la hipoteca hace muchos años y mis directores regionales y superiores y tal me respondían de una manera. Yo esto lo voy a decir sinceramente con el corazón en la mano porque de verdad tengo los datos que demuestran lo que os voy a decir. Lo más seguro de un seguro es que nunca vaya a cobrar. Eso es lo más seguro que tiene un seguro, ¿vale? Igual que lo más seguro que tiene una pensión privada ahora mismo, ¿vale? Referenciada a deuda pública o a mercados financieros, ¿vale? Derivados, etcétera, etcétera. Lo más seguro que tiene ese plan de pensión es que nunca lo vaya a cobrar, ¿vale? Os lo digo como información porque además es muy real, ¿vale? Es algo muy real y muy tangible ahora mismo. Es decir, para dormir bien. no fíen mucho ni de los seguros ni de los planes de pensión. ¿Eh? Esos son los prima únicas. Los prima únicas, de todas formas, ojo, que los prima únicas, si tú has firmado un prima única hace 2 años, de 10 años, puedes reclamar a recuperarlo, ¿eh? Los 8 años restantes que no has consumido. Y la obligación de la aseguradora es devolverte el dinero quitándole las tasas y los impuestos, ¿vale? Es decir, lo que te coge el consorcio y los impuestos. Eso es lo único que no te devuelve. El resto te lo quita. Pues
todavía, si tienes 3, 4, 5 años de seguro y no lo quieres consumir, tienes el derecho de reclamarlo y tienen que devolverte el resto de la póliza, ¿vale? Los primas únicas, si no están consumidos, tienes el derecho a reclamar la diferencia. Para hipotecas canceladas, hay un plazo para 4 años. 4 años. 4 años Desde la cancelación. Desde la cancelación. Hacia atrás. Bueno, hacia adelante desde la cancelación efectiva de la hipoteca. 4 años. Bueno, vamos a terminar ya, no tenemos más tiempo. Solamente me gustaría trasladar un mensaje de optimismo. La lucha contra los bancos es dura, eso no lo podemos negar. Pero tenéis que tener en cuenta, y yo todavía me sigo emocionando, nosotros llevamos unos 182 casos en el último año y medio, y yo no puedo dejar de emocionarme. Lo que ha ocurrido en España es que se han violado sistemáticamente los derechos humanos. Cada vez que le ganamos la batalla a un banco, es de una familia, de unas personas normales y corrientes que se están enfrentando contra Goliat. Y cada vez que conseguimos que el banco se doblegue y consigamos ganar un juicio, lo que estamos haciendo es una victoria contra los que quieren pisotear los derechos humanos. Simplemente quedaros con ese mensaje. Por muy dura que parezca la lucha, es necesaria y gratificante. No es una cuestión monetaria, no es una cuestión material, es una cuestión de ética y de moral. Muchas gracias.